Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran los gladiadores. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Un gladiador era un combatiente armado que entretenía al público en la República Romana y el Imperio Romano en enfrentamientos violentos con otros gladiadores, animales salvajes y criminales condenados. Independientemente de su origen, los gladiadores ofrecían a los espectadores un ejemplo de la ética marcial de Roma, y al luchar o morir bien, podían inspirar admiración y aclamación popular. El origen del combate de gladiadores está abierto a debate. Ya hay evidencia de ellos en los ritos funerarios durante las guerras púnicas del siglo III a.C. El historiador romano Livio sitúa los primeros juegos de gladiadores romanos en el año 264 a.C., en la primera etapa de la primera guerra púnica de Roma contra Cartago, cuando Decimus Junius Brutus Caeva hizo que 3 parejas de gladiadores lucharan a muerte en el foro del mercado de ganado de Roma para honrar a su padre fallecido, Brutus Pera. Livio describió esto como un munus, un regalo u ofrenda. El desarrollo del gladiador munus y sus tipos de gladiadores estuvo fuertemente influenciado por el apoyo de Samnium a Aníbal y las posteriores expediciones punitivas contra los samnitas por parte de Roma y sus aliados de Campania. Posteriormente, el gladiador se convirtió rápidamente en una característica esencial de la política y la vida social en el mundo romano. Su gran popularidad llevó a su uso en juegos cada vez más lujosos y costosos. La adopción entusiasta de la gladiatoria munera por parte de los aliados ibéricos de Roma muestra con qué facilidad y cuán temprana fue la cultura del gladiador munus, que impregnó lugares alejados de la propia Roma. Hacia el año 174 a.C., los pequeños munera romanos, privados o públicos, proporcionados por un editor de relativamente poca importancia, pueden haber sido tan comunes y anodinos que no se consideraban dignos de ser registrados. En el año 105 a.C., los cónsules gobernantes ofrecieron a Roma su primera prueba de un combate bárbaro patrocinado por el Estado, demostrado por gladiadores de Capua como parte de un programa de entretenimiento para los militares. Este acontecimiento resultó inmensamente popular. A partir de entonces, las luchas de gladiadores, anteriormente restringidas a los munera privados, se incluyeron a menudo en los juegos estatales, que acompañaban a las principales fiestas religiosas. Los juegos de gladiadores durarían casi 1000 años y alcanzaron su apogeo entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo. Estos ofrecían a sus patrocinadores oportunidades de autopromoción extravagantemente costosas pero efectivas, y brindaban a sus clientes y votantes potenciales entretenimiento emocionante a bajo costo, sin costo alguno para ellos. Los gladiadores se convirtieron en un gran negocio para los entrenadores y propietarios, para los políticos en ascenso y para aquellos que habían llegado a la cima y deseaban permanecer allí. Un privatus o ciudadano privado, políticamente ambicioso, podría posponer el munus de su difunto padre hasta la temporada electoral, cuando un espectáculo generoso podría conseguirle votos. Quienes estaban en el poder y quienes lo buscaban necesitaban el apoyo de los plebeyos y sus tribunos, cuyos votos podían ganarse con la mera promesa de un espectáculo excepcionalmente bueno. En los últimos años de la inestable República tardía, política y socialmente, cualquier propietario aristocrático de gladiadores tenía una gran fuerza política a su disposición. En el 65 a.C., el recién elegido edil Julio César celebró unos juegos que justificó como munus ante su padre, que había estado muerto durante 20 años. César utilizó 320 parejas de gladiadores con armaduras plateadas y tenía más disponibles en Capua, pero el Senado, consciente de la reciente revuelta de Espartaco y temeroso de los florecientes ejércitos privados de César y su creciente popularidad, impuso un límite de 320 parejas, como el número máximo de gladiadores que cualquier ciudadano podía mantener en Roma. La especularidad de César no tenía precedentes en escala y gasto. Había organizado un munus como un memorial en lugar de un rito funerario, erosionando cualquier distinción práctica o significativa entre munus y ludi. Las leyes anticorrupción de los años 65 y 63 a.C. intentarían, pero no lograrían, frenar la utilidad política de los juegos para sus patrocinadores. Tras el asesinato de César y la guerra civil romana, Augusto asumió la autoridad imperial sobre los juegos, incluidos los munera, y formalizó su provisión como un deber cívico y religioso. Su revisión de la ley suntuaria limitó el gasto público y privado en munera, afirmando salvar a la élite romana de las quiebras que de otro modo sufrirían,
y restringiendo los munera de gladiadores a los festivales de Saturnalia y Quinquatria. A partir de entonces, al munus oficial de un pretor imperial se le permitió un máximo de 120 gladiadores a un costo máximo de 25.000 denarios. En contraste, un ludi imperial podía costar no menos de 180.000 denarios. En todo el imperio, los juegos más grandes y celebrados ahora se identificarían con el culto imperial patrocinado por el Estado, que promovía el reconocimiento público, el respeto y la aprobación del divino numen del emperador, sus leyes y sus agentes. Entre 108 y 109 después de Cristo, Trajano celebró sus victorias dacias utilizando 10.000 gladiadores y 11.000 animales durante 123 días. En ese periodo, el costo de los gladiadores y munera continuaría aumentando fuera de control. La legislación del año 177 después de Cristo de Marco Aurelio hizo poco para detenerlo y fue completamente ignorada por su hijo, Cómodo. A principios del siglo III después de Cristo, el escritor cristiano Tertuliano condenaría la asistencia de los cristianos. Los combates, dijo, eran asesinatos, su testimonio espiritual y moralmente dañino y el gladiador un instrumento de sacrificio humano pagano. En el siglo siguiente, Agustín de Hipona deploró la fascinación juvenil de su amigo y más tarde también converso y obispo Alipio de Tagaste por el espectáculo de Munera, como enemigo de la vida y la salvación cristianas. Por entonces, los anfiteatros continuaron albergando la espectacular administración de la justicia imperial. En el año 315, Constantino el Grande condenó a los ladrones de niños a las bestias en la arena, y 10 años más tarde, presionado, prohibió que se obligara a los criminales a luchar hasta la muerte como gladiadores. En 393, Teodosio I adoptó el cristianismo niceno como religión estatal del Imperio Romano y prohibió las fiestas paganas. Los ludi continuaron, pero muy gradualmente despojados de sus elementos obstinadamente paganos. Honorio puso fin legalmente a los juegos de gladiadores en el 399 y nuevamente lo hizo en el año 404, al menos en el Imperio Romano Occidental. Según Teodoreto, la prohibición fue consecuencia del martirio de San Telémaco por parte de los espectadores en un munus de gladiadores. Valentiniano III repitió la prohibición en 438, quizás de manera efectiva, aunque los venationes continuaron más allá del año 536. En ese momento, el interés por las luchas de gladiadores había disminuido en todo el mundo romano. En el Imperio bizantino, los espectáculos teatrales y las carreras de carros continuaban atrayendo multitudes y obtenían un generoso subsidio imperial. Los primeros tipos de gladiadores recibieron el nombre de los enemigos de Roma en esa época: los samnitas, los tracios y los galos. El samnita, fuertemente armado, con un yelmo elegante y probablemente el tipo más popular, pasaría a llamársele secutor, y a los galos murmillos, una vez que estos antiguos enemigos fueron conquistados y luego absorbidos por el Imperio de Roma. En el munus medio republicano, cada tipo de gladiador luchaba contra un tipo similar o idéntico. En la última república y principios del imperio, se introdujeron varios tipos de fantasía que se enfrentaron a tipos diferentes, pero complementarios, de gladiadores. Por ejemplo, el ágil retiarius, hombre de la red, con la cabeza descubierta y protegido solo en el brazo y en el hombro izquierdos, enfrentó su red, tridente y daga contra el secutor, más fuertemente armado y con casco. Otras novedades introducidas por esta época fueron los gladiadores que luchaban desde carros o a caballo. En una fecha desconocida, los luchadores cestus también fueron introducidos en las arenas romanas, probablemente desde Grecia, armados con guantes de boxeo potencialmente letales. El comercio de gladiadores se extendía a todo el imperio y estaba sujeto a supervisión oficial. El éxito militar de Roma produjo un suministro de soldados prisioneros que fueron redistribuidos para su uso en minas estatales o anfiteatros y para su venta en el mercado abierto. Otras dos fuentes de gladiadores, encontradas cada vez más durante el Principado y la relativamente baja actividad militar de la Pax Romana, fueron los esclavos o damnati condenados a la arena, a escuelas o a juegos de gladiadores como castigo por crímenes, y los voluntarios remunerados, auctorati, que a finales de la República constituían aproximadamente la mitad y posiblemente la mitad más capaz de todos los gladiadores. Para los pobres y para los no ciudadanos, la inscripción en una escuela de gladiadores ofrecía un oficio, comida regular, una especie de vivienda y una oportunidad de luchar por la fama y la fortuna. Además, los gladiadores solían conservar el dinero del premio y los obsequios que recibían, y estos podían ser muy sustanciales.
Desde los años 60 después de Cristo, las gladiadoras aparecen como raras y marcadoras exóticas de un espectáculo excepcionalmente lujoso. Por ejemplo, Nerón, en el año 66 después de Cristo, hizo que mujeres, hombres y niños etíopes lucharan en un munus para impresionar al rey Tiridates I de Armenia, o un munus del año 89 después de Cristo, durante el reinado de Domiciano, que presentó una batalla entre gladiadoras descritas como amazonas. Las gladiadoras probablemente se sometieron a las mismas regulaciones y entrenamiento que sus homólogos masculinos. La moral romana exigía que todos los gladiadores pertenecieran a las clases sociales más bajas, y los emperadores que no respetaban esta distinción se ganaban el desprecio de la posteridad. Los juegos de gladiadores se anunciaban con mucha antelación en vallas publicitarias que indicaban el motivo del juego, su editor, el lugar, la fecha y el número de gladiadores emparejados que se utilizarían. Otras características destacadas podrían incluir detalles de venaciones, ejecuciones, música y cualquier lujo que se proporcionase a los espectadores, como un toldo contra el sol, rociadores de agua, comida, bebida, dulces y ocasionalmente premios de puerta. Para los entusiastas y jugadores, el día del Munus se distribuía un programa más detallado que mostraba los nombres, tipos y registros de combates de las parejas de gladiadores y su orden de aparición. La noche anterior al Munus se brindaba a los gladiadores un banquete y la oportunidad de ordenar sus asuntos personales y privados. Estos fueron probablemente eventos tanto familiares como públicos, que incluso incluyeron a los condenados a morir en la arena al día siguiente y los damnati o esclavos. Antes del Munus, es posible que los gladiadores hubieran celebrado combates informales de calentamiento, usando armas embotadas o falsas. El editor, su representante o un invitado de honor comprobaría las armas para los combates programados. Estos fueron lo más destacado del día y fueron tan inventivos, variados y novedosos como el editor pudo permitirse. Las armaduras podían ser muy costosas, algunas estaban extravagantemente decoradas con plumas exóticas, joyas y metales preciosos. Cada vez más, el Munus era el regalo del editor a los espectadores que esperaban lo mejor que les correspondía. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Se estima que la mayoría de los combates habrían durado de 10 a 15 minutos, o 20 minutos como máximo, pudiéndose llegar a disputar entre 10 y 13 combates en un día. Los espectadores preferían ver a gladiadores ordinarios muy hábiles y bien emparejados, con estilos de lucha complementarios, ya que estos eran los más costosos de capacitar y contratar. Un combate cuerpo a cuerpo general de varios gladiadores menos cualificados era mucho menos costoso, pero también menos popular. Incluso entre los ordinari, los ganadores del combate podrían tener que luchar contra un oponente nuevo y bien descansado, ya fuera un gladiador de tercera elección o un gladiador sustituto que luchaba por capricho del editor como un extra inesperado y no anunciado. Tales contiendas fueron prolongadas y, en algunos casos, más sangrientas, siendo la mayoría probablemente combates de mala calidad. El emperador Caracalla decidió probar a un luchador notablemente hábil y exitoso llamado Bato, primero contra un sustituto, a quien venció, y luego contra otro, que lo acabaría matando. En el nivel opuesto de la profesión, un gladiador reacio a enfrentarse a su oponente podría ser azotado o incitado con hierros candentes, hasta que se enfrentara por pura desesperación. Los combates entre gladiadores experimentados y bien entrenados demostraron un grado considerable de habilidad escénica. Entre los entendidos, la bravuconería y la habilidad en el combate se valoraban más que los simples cortes y el derramamiento de sangre. Algunos gladiadores hicieron su carrera y su reputación a partir de victorias incruentas. La mayoría de los combates empleaban un árbitro senior o summa rudis y un asistente para advertir o separar a los oponentes en algún momento crucial de la pelea. Los árbitros solían ser gladiadores retirados cuyas decisiones, juicio y discreción eran, en su mayor parte, respetados, y podían detener los combates por completo o pausarlos para permitir que los combatientes descansasen, se refrescaran o se limpiasen el sudor. El gladiador que vencía a su oponente o lo mataba directamente ganaba el combate. Los vencedores recibían la palma y un premio del editor. Un luchador destacado podría recibir una corona de laurel y dinero de una multitud agradecida, pero para cualquiera originalmente condenado a la arena, la mayor recompensa era la manumisión o emancipación, simbolizada por el regalo de una espada o bastón de entrenamiento de madera, el rudis, por parte del editor. Marcial describe un combate entre los gladiadores Prisco y Vero,
quienes lucharon de manera tan igualada y valiente durante tanto tiempo que cuando ambos reconocieron la derrota al mismo instante, Tito otorgó la victoria y un rudis a cada uno. Un gladiador podía reconocer la derrota levantando un dedo, pidiendo al árbitro que detuviera el combate y remitiéndolo al editor, cuya decisión normalmente dependería de la respuesta de la multitud. En los primeros Munera, la muerte se consideraba un castigo justo por la derrota. Más tarde, a aquellos gladiadores que lucharon bien, se les podría conceder la remisión según el capricho de la multitud o del editor. Durante la era imperial, los combates, generalmente entendidos como sin indulto para los derrotados, sugieren que la misio, la salvación de la vida de un gladiador derrotado, se había convertido en una práctica común, debido a que los contratos entre el editor y su lanista podían incluir indemnizaciones por muertes inesperadas, y esto podría llegar a ser unas 50 veces mayor que el precio de arrendamiento del gladiador. Por costumbre común, los espectadores decidían si un gladiador perdedor debía ser perdonado o no, y elegían al ganador en el raro caso de un empate permanente. Aún más raramente, quizás de manera única, en una ocasión hubo un punto muerto que terminó con el asesinato de un gladiador por parte del propio editor. En cualquier caso, la decisión final de muerte o vida pertenecía al editor, quien señalaba su elección como un gesto descrito por fuentes romanas como polis verso, lo que significa con el pulgar girado, una descripción demasiado imprecisa para la reconstrucción del gesto o su simbolismo. Ya fuera victorioso o derrotado, un gladiador estaba obligado mediante juramento a aceptar o implementar la decisión de su editor. Generalmente, un gladiador, si era diestro, podía luchar en 2 o 3 Munera al año. Por el contrario, un número desconocido de ellos solía morir en su combate debut. Pocos gladiadores sobrevivieron a más de 10 combates, aunque existen datos de uno que sobrevivió a la extraordinaria cifra de 150 combates, y de otro gladiador que murió a los 90 años de edad, presumiblemente mucho después de jubilarse. También era probable una muerte natural después de la jubilación, pues hay datos de 3 gladiadores que murieron a los 38, 45 y 48 años, respectivamente. George Weil, utilizando evidencias de lápidas de gladiadores del siglo I, calculó una edad promedio de morir a los 27 años. Por otro lado, Marcus Junkelmann cuestiona el cálculo de Weil sobre la edad promedio al morir. Según Junkelmann, la mayoría de gladiadores no habría recibido ninguna lápida y habría muerto temprano en sus carreras entre los 18 y los 25 años de edad. Los gladiadores podían suscribirse a un sindicato que aseguraba su entierro adecuado y, a veces, una pensión o compensación para sus esposas e hijos. De lo contrario, la familia del gladiador, que incluía a su lanista, camaradas y parientes consanguíneos, podría financiar los costos de su funeral y memorial, y utilizar el monumento para afirmar su reputación moral como colegas o familiares responsables y respetuosos. Algunos monumentos registran la carrera del difunto gladiador con cierto detalle, incluido el número de apariciones, victorias, derrotas, duración de la carrera y edad al morir. La escuela de gladiadores más antigua con nombre singular, ludus y plural, ludi, es la de Aurelius Scaurus en Capua. Scaurus era el lanista oficial de los gladiadores empleados por el Estado alrededor del año 105 a.C. para instruir a las legiones y al mismo tiempo entretener al público. Pocos otros lanistae son conocidos por su nombre. Estos encabezaban su familia gladiatoria y tenían poder legal sobre la vida y la muerte de cada miembro de la familia, incluidos los servipoenae, auctorati y auxiliares. Socialmente eran infames, estaban en pie de igualdad con los proxenetas y los carniceros y despreciados como especuladores de precios. No se asociaba tal estigma a un propietario de gladiadores, munerarius o editor, de buena familia, alto estatus y medios independientes. La revuelta de Espartaco se había originado en una escuela de gladiadores propiedad privada de Lentulus Batiatus y había sido reprimida solo después de una serie prolongada de campañas costosas, a veces desastrosas, llevadas a cabo por tropas romanas regulares. A finales de la era republicana, el temor a levantamientos similares, la utilidad de las escuelas de gladiadores para crear ejércitos privados y la explotación de los munera con fines políticos llevaron a mayores restricciones a la propiedad, la ubicación y la organización de las escuelas de gladiadores. En la época de Dominiciano, muchos ludus habían sido más o menos absorbidos por el Estado, incluidos los de Pérgamo, Alejandría, Praeneste y Capua. La propia ciudad de Roma tenía 4, el Ludus Magnus, el más grande e importante, que albergaba unos 2000 gladiadores, el Ludus Dacicus, el Ludus Gallicus y el Ludus Matutinus, que entrenaba a los bestiari.
Todos los futuros gladiadores, ya fueran voluntarios o condenados, estaban obligados a prestar servicio mediante un juramento sagrado. Los novicios eran entrenados como maestros de estilos de lucha particulares, probablemente gladiadores retirados. Estos podían ascender a través de una jerarquía de grados en la que primus palus era el más alto rango. Las armas letales estaban prohibidas en las escuelas. En cambio, se utilizaron versiones de madera, contundentes y pesadas. Los estilos de lucha de cada gladiador se aprendían a través de ensayos constantes, como números coreografiados. Además, el entrenamiento incluía la preparación para una muerte estoica e inquebrantable. Una formación exitosa requería una dedicación y compromiso intenso. En los ludus, la disciplina podía ser extrema y en ocasiones incluso letal. Los gladiadores normalmente se alojaban en celdas, dispuestas en formación de cuarteles alrededor de una arena de práctica central. A pesar de la dura disciplina, los gladiadores representaban una inversión sustancial para su lanista y por lo tanto estaban bien alimentados y cuidados. Su dieta vegetariana diaria, rica en energía, consistía en cebada, frijoles hervidos, avena, ceniza y frutos secos. Los masajes regulares y la atención médica de alta calidad ayudaron a mitigar un régimen de entrenamiento que de otro modo sería muy severo. Los militares eran grandes aficionados a los juegos y supervisaban las escuelas. Muchas escuelas y anfiteatros estaban ubicados en cuarteles militares o cerca de ellos, y además, algunas unidades del ejército provincial poseían grupos de gladiadores. En el año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores, las tropas de Otón en Bedriacum incluían 2000 gladiadores. Frente a él, en el campo, el ejército de Vitelio estaba engrosado por levas de esclavos, plebeyos y gladiadores. Durante 167 después de Cristo, el agotamiento de las tropas, debido a la plaga y la deserción, pudo haber llevado a Marco Aurelio a reclutar gladiadores por su cuenta, y tal fue su papel que durante las guerras civiles que condujeron al Principado, Octavio llegó a adquirir la tropa de gladiadores personal de su antiguo oponente, Marco Antonio. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.